¿Hay voz o no hay voz? ¿Sí hay voz? Bueno, este libro lo hemos llamado Las aventuras de Jonás. Todo ya lo dijimos el por qué, porque es un hombre al cual Dios le había encomendado un trabajo no menor, pero por causa de su forma de ver las cosas, él no quería hacer esto. Él sabía que Dios podía reaccionar de manera favorable hasta a este grupo de personas, que eran 120.000 personas las que habitaban en Nínive, y él no quería realmente que ellos fueran salvos. Él no quería que ellos recibieran la salvación. Él realmente tenía demasiado odio, demasiada bronca con ellos, estaba con muchos problemas con ellos en realidad, y él va a tener que aprender a través de algunas cosas lo que necesita aprender. Y una de las cosas difíciles que a veces es eso. Alguien más hoy día me hablaban acerca del amor de Dios, y que la gente muchas veces malentiende el amor de Dios, como que el amor de Dios todo simplemente son cosas buenas, positivas, pero tal como la misma Escritura dice y enseña, el amor, por ejemplo, dice que el padre al hijo que ama lo corrige y lo castiga, es una demostración de amor. Entonces muchas veces el amor realmente se ve demostrado en cosas tan difíciles que nos tocan vivir, pero que son importantes para que podamos realmente crecer. Cuando uno lee los salmos, por ejemplo, yo creo que muchos de nosotros vamos a ellos constantemente, y en los salmos lo que más encontramos son, si pudiéramos decir, son quejas. Porque los salmos de alguna manera son oraciones sinceras. Yo siempre le he dicho lo mismo, los que me conocen, siempre le he dicho peleen con Dios, pero peleen en buena, digamos, vayan y díganle a Dios, yo no entiendo esto, creo que eres injusto, creo que está mal, porque eso es lo que uno siente en un momento determinado, eso, y uno no lo puede negar. Vuelvo a reiterar, cuando uno lee los salmos y los escucha, vas a escuchar expresiones como, por ejemplo, ¿hasta cuándo te vas a esconder de mí? ¿Por qué me has abandonado? Porque ese es el sentimiento que muchas veces hay en la vida de las personas. Pero necesariamente a veces ese sentimiento también es bueno. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ser sinceros para con Dios, y segundo, nos ayuda a poder escuchar realmente la voz de Dios. Porque lamentablemente muchas veces lo que más estamos escuchando es esa voz interna nuestra, y es esa voz de la conmiseración, es el pobrecito de mí, esas cosas que a veces están tan fuertes en nosotros. En el caso de Jonás, él tuvo que aprender algo que, reiteramos, Jonás no es el mejor ejemplo de un hombre de Dios. Primero, es un hombre desobediente. Segundo, es un hombre que le interesa un comino a las personas que están a su alrededor. Lo dijimos porque por él, ojalá se hundió el barco con todos y él. A él le importaba un comino eso en realidad. Salvo que después de... Cuando se dio cuenta que esto no iba a disminuir, no se olvide que lo que nos cuenta el libro es que esta tormenta iba en aumento, digamos. No era que fuera disminuyendo, no es que de repente había, sino que iba en aumento. Y la gente que había allí, que eran no creyentes, pero que eran personas que eran creyentes en el sentido de que creían en Dios, y creían... Es como cuando uno... Porque hay que entender dos cosas. Una, cuando hay creyentes que creen en cualquier cosa, ¿ya? Son creyentes. Y hay otros que no creen en nada. Ellos sí creían. Y ellos estaban alabando o clamando a sus dioses, pidiendo intervención. Ahora, obviamente, lo dijimos en su momento, para gloria de Dios y beneficio de ellos pudieron experimentar lo que experimentó Nabucodonosor, que era darse cuenta que hay un solo Dios. Que los que ellos tenían era, como dice el Salmo, podían tener ojos pero no ven, oídos pero no oyen, manos pero no palpan. Entonces ellos llegaron a esa experiencia. Entonces lo interesante es que esto no amainaba, esto era más fuerte. Entonces Jonás ya se dio cuenta que realmente el problema realmente era él, y que la única forma era que él lo tiraran del barco al mar, y pensando que bueno, ahí se va a acabar toda la historia mía. Y yo reitero, yo no lo sé hasta qué punto él realmente consideraba las cosas, porque si lo miramos a lo mejor dentro de la expresión que él mismo cuenta en el capítulo 2 un poco,
cuando él dice que a lo mejor va a ser desechado por Dios, y si mencionamos que a lo mejor podía haber ido a dar al lugar de tormento, digamos, porque él llegó a lo más bajo que podía llegar, pero luego de eso, ¿qué es lo que era el lugar de tormento? Digamos, si decimos lo que hemos creído, que él muere, él muere a los minutos o a los segundos de entrar a la boca del pez, y seguramente antes de ir al estómago, él muere, literalmente muere. ¿Por qué? Porque no se olviden que él es una representación de Jesucristo. Jesús dijo, así como Jonás estuvo en el vientre, ¿no es cierto?, 3 días, y el Hijo del Hombre va a estar en el centro de la tierra. Y él, en esa agonía es donde él clama a Dios. Ahora, reitero, él pensaba que podía terminar eso, pero no iba a terminar. ¿Por qué? Porque Dios no lo iba a dejar. Dios realmente quería que él fuera e hiciera lo que le había sido encomendado. Por eso dice la Biblia, y lo miramos también, que todo este libro de lo que más habla, a pesar de que lo llamamos las aventuras de Jonás, habla de Dios. De lo poderoso que es Dios, de lo potente que es Dios, al punto de poder sostenerlo a él en el vientre de ese enorme pez, con todos los jugos gástricos, con todo lo que había allí. Y luego, como la propia Escritura nos enseñó, él también movió al pez a donde que fuera a la playa y vomitara a Jonás. Y Jonás va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, aquí el capítulo 3 dice, el Señor habló por segunda vez a Jonás. Voy a cambiar la versión, me gusta esta versión, pero la voy a cambiar para que no me reten. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Primero que nada, o primero que todo, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez. Lo dijimos en su momento y lo reiteramos muchas veces. La Biblia dice que Dios está hablando. Dios siempre está hablando. Dice el libro de los Hebreos que ahora últimamente ha hablado ¿por quién? Por Jesucristo, ¿no es cierto? Pero también Dios está constantemente hablando en nuestros corazones cuando queremos escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿qué es lo importante con la voz de Dios? ¿Qué es lo importante con lo que Dios nos habla? Cuando Dios habla a nuestro corazón o a nuestra mente, no es simplemente para llenarnos el corazón o la mente de intelecto o de conocimiento, porque eso no nos va a servir de nada. Cuando Dios nos quiere hablar o cuando Dios nos está hablando, la gran mayoría de las veces es para animarnos o a veces para corregirnos. Y lo importante es que nosotros, como dice el libro de Santiago, no seamos oidores, sino que hacedores. Porque si somos oidores y no hacedores, dice que lo único que estamos haciendo es engañarnos a nosotros mismos. Y saben, es re fácil engañarse a uno mismo. Es tremendamente fácil engañarse a uno mismo. La iglesia de Laodicea es una iglesia de gente engañada, de gente que Satanás les está mintiendo y que le está diciendo cosas y ellos la están creyendo. Por eso ellos se atreven a decir que son ricos, que no tienen necesidad de nada. Y Dios tiene que decirle, realmente esa no es tu verdad, esa no es tu realidad. ¿Por qué? Porque hay un autoengaño muchas veces. El Señor Jesús contó una historia que me gusta mucho en el libro de Mateo, capítulo 21, versos 28 al 31. No la busquen, anótenla si quieren léanla después. Y cuenta la historia de 2 hermanos, a los cuales se le ha encomendado a una cosa, y hay un hermano, ¿se acuerdan? Que dice, sí, no te preocupes, yo voy y lo voy a hacer. Pero llegó a la esquina y dijo, perdón la expresión, no lo voy a hacer más. Dijo, no estoy ni allí. Digamos, no hizo nada, pero su hermano, el que se opuso, aquel que refunfuñó, llegó ahí a la esquina y que dijo, mi papá tiene razón, y voy a hacer. Y ahí la Biblia habla claramente de esto, digamos, de la voluntad de Dios, de cómo es importante la obediencia, a pesar que a veces puede hacer de esa manera. Que a veces no queremos obedecer porque decimos, no, pero si a la larga obedecemos, creo que es tremendamente bueno. Entonces, lo importante de esto, ¿qué es lo que es? Que Dios está haciendo algo con Jonás. ¿Qué es lo que es? Está dándole una segunda oportunidad. Porque no es menor esto. Ahora, lo hemos dicho, Dios es un Dios de segunda, tercera, cuartas oportunidades, sin lugar a duda. Pero yo no sé si en el ministerio puede ser de la misma manera. Por ejemplo, no sé, como pastor. No sé si pueden haber segundas oportunidades para pastores en realidad. Yo conozco personas que han caído en pecado o pastores que Dios los usó mucho.
pero que cayeron en pecado y han tratado de levantar, han tratado de hacer, pero no han tenido ni un éxito, nada. Ahora, a lo mejor no era la segunda, a lo mejor era la tercera o la cuarta y la segunda vez hizo caso y la tercera ya no había vuelta. Entonces, no lo sé, pero lo importante que es lo que es, que Dios quiere a nosotros movernos siempre a esto. Ahora, algo interesante también con las segundas oportunidades, también a veces la gente la pierde. Ustedes se acordarán de Saúl, un hombre que si uno empieza a leer el texto, dice que cuando lo coronaron rey, lo andaban buscando porque él se sentía disminuido, no se sentía capacitado. ¿Y dónde estaba? Escondido, dice, entre las maletas. Pero algo sucedió con este hombre. Y no sucedió una vez. Porque usted lee el texto dice que Samuel le dice, si ahora hubieras hecho caso, obedecido, porque ya la primera vez desobedeció, una segunda vez, Dios, ¿qué es lo que hubiese hecho? Hubiese hecho que tu reino lo confirmara. Dios siempre quiere hacer las cosas. Ahora, ¿qué es lo importante ahora cuando a lo mejor nosotros hemos fallado y a lo mejor hemos hecho lo que no corresponde? Primero, tener entendido la gran oportunidad que Dios nos da a nosotros. En este caso, lo que está haciendo con Jonás no es menor. ¿Por qué? Porque lo está llevando a una gran ciudad, ¿no es cierto? A un momento, a una campaña evangelística, si pudiéramos decir, enorme, en donde hay una cantidad de personas increíbles y que se van a convertir, que ni siquiera va a ser una campaña evangelística donde algunos, sino que la ciudad entera va a venir a Dios. Ahora, lo importante, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje. Fíjese que es interesante lo que le dice, levántate y ve a Nínive. Tal como le ocurrió a Pedro, seguramente luego, porque aquí hay hartas cosas que aprender, que a veces Dios necesita, como dice la Escritura, bueno me es haber sido humillado, porque yo andaba ¿cómo? Andaba soberbio, andaba altanero. Bueno me es haber sido humillado. Cuando uno piensa en Pedro, pensemos en Jonás. Bueno, Jonás lo estamos viendo, no es menor todo lo que aconteció con él. Ahora, cuando uno piensa en Pedro, ¿no es cierto? Ese hombre, primero, que le daba una facilidad enorme a Satanás en su propia vida. Si usted lo piensa, un ejemplo muy claro, cuando Jesús está preguntándoles a los apóstoles y les dice, ¿qué dice la gente que yo soy? Y ellos le empiezan a responder diversas, hasta que llega Pedro, y Pedro le dice, el Hijo de... Ay, el Señor le dice, bien Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre. Pero al instante y al segundo, ¿se acuerda lo que le dice o no? El Señor le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque una cosa interesante que ocurre ahí es que Jesús empieza a hablar de lo que va a ocurrirle a él, que él tiene que ir a la cruz del Calvario, que él tiene que morir, y Pedro empieza a ver todo esto de manera humana y a decirle, esto no te acontezca a ti. Por eso Dios le dice a él, en realidad a Satanás, que de alguna manera lo ocupó a él para decirle estas cosas, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira, ¿qué dice? Las cosas de Dios, sino las de los hombres. Algo tan simple y tan sencillo. Entonces, todos sabemos lo que ocurrió con Pedro, ¿no es cierto? Luego Pedro, cuando están ya en el huerto de Getsemaní, luego que han venido Judas, que ha venido con toda esta gente, Pedro le corta la oreja a una persona, en ese acto también de él, de soberbia, no sé de qué, y el Señor le dice, ay, tranquilo, si yo quisiera, le digo a Dios, ¿y qué es lo que enviara? Enviaría legiones de ángeles, legiones, digamos, cantidades industriales. Le revolvió la oreja, ¿no es cierto?, ahí. Y Pedro insistentemente, vas a negarme cuando son, no, yo, Señor. Todos sabemos lo que pasó con él. Y a mí me impresiona lo que dice uno de los evangelios, que hubo una ocasión en donde a Jesús lo están trasladando de un lugar a otro y de alguna manera se abren puertas y él puede mirar a Pedro que está allí y Pedro lo puede mirar a él. Y dice que Pedro, luego de que ahí ocurre su tercera negación, él va y llora amargamente.
Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Todos sabemos lo que ocurrió después, ¿no es cierto?, con Pedro, que Jesús resucitó, María Magdalena le dice, ve y dile a mis hermanos y a Pedro. Y luego habla con Pedro y a Pedro le pregunta, ¿me amas, Pedro? Pedro no puede responderle lo que él quiere, no le puede decir, a lo mejor te agapo, Señor, pero le dice, tú sabes. ¿Y el Señor qué es lo que le dice? Apacienta mis ovejas. Entonces, lo que se trata de esto un poco es eso, de que tenemos que tener la capacidad de levantarnos aún desde el fracaso. Y lo que siempre hay que entender, el diablo, acuérdense que no lo vimos el domingo, pero ahí dice que claramente él llega todavía al cielo hoy día, ¿y a qué va al cielo? A acusarnos. Digamos, de alguna manera es tan veleidoso, es tan malo, que va primero a poner en ridículo a Cristo, y segundo, va a acusarnos a nosotros, y tercero, viene a condenarnos a nosotros. Y esto es lo más importante, porque Satanás lo único que quiere es condenación. Él no quiere que tú te levantes. Él no quiere que tú despiertes, como le dice Pablo a los Efesios a lo mejor. Él quiere que te quedes en tu agonía, que te quedes en lo que acabamos de decir en esa conmiseración. Pobrecitos de mí, que a mí me ocurren todas estas cosas, ¿por qué? Pero por favor no se olvide, no se olvide. Hay cosas que usted no va a entender nunca. El Salmo en el 73 y en el 76, me parece que el lunes lo veíamos en contingencia, ahí claramente él dice, yo no entiendo esto, no entiendo cómo a este que se porta mal le va bien. Tú nunca vas a entender eso. Ahora, ¿qué es lo que hay que entender? Lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Y que nosotros tenemos que tener nuestra confianza en Dios. Y reitero, contéle esos textos, que esos textos luego ellos se paran y empiezan a hablar de las cosas que Dios ha hecho y dice, y eso es lo que voy a poner en mi corazón. Como alguien dijo, si hasta aquí Dios te ayudó, ¿por qué no te va a ayudar mañana? O como dice la propia Escritura, si no te negó a su propio Hijo. Entonces, ahora, obviamente Dios tiene cosas que hacer, pero ¿qué es lo importante? Levantarse. Levantarse, como dice aquí, y aquí dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Ahora, algo interesante, vuelvo a reiterar, cuando uno piensa en estas cosas que está aquí, ¿por qué? Hay cosas que Dios te ha encomendado a ti y que lamentablemente ahora Dios podría fácilmente a lo mejor traer a otra persona y reemplazar a Jonás. Pero Él quiere que Jonás vaya. Así como hay cosas que Dios quiere que hagas tú, que a ti te ha encomendado. Y uno de repente quisiera encomendársela a otro. Y hay mucha gente que lamentablemente a veces huye de esta voluntad de Dios. Ahora, en el caso de Pedro y en el caso de Jonás también ellos tienen que levantarse, ¿no es cierto? Y sobreponerse a los prejuicios que él tiene. Recuerden que dijimos que él tiene prejuicios. ¿Cuáles son los prejuicios? Él cree que él es mejor que ¿quién? Que ellos. Ahora, reitero, recuerden por favor que estas personas han atacado ya varias veces al reino del norte y han sido crueles. Pero crueles, 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 crueles. Es como cuando uno piensa en Habacuc, que Habacuc también dice, Señor, y encima Dios le dice, ¿sabes qué? Esto te vas a sorprender, porque voy a traer a los caldeos. Y ahí dice nación presurosa también al mal. Entonces, el problema de Jonás es que tiene que sobreponerse, tiene que levantarse a esos prejuicios de creerse mejor que ellos. Ese era el problema que él tenía, no era un problema menor él, ¿ya? Esto es como cuando uno lee el libro de los Romanos, ¿se acuerdan de lo que ocurre? Y esto es una pena, porque muchas veces los judíos particularmente, han sido muy menospreciados. Mucha de lo que ocurrió con la Reforma, lo que cree mucha de la gente reformada, que ellos creen de que Jesús o que Dios no tiene nada que ver con Israel, y que todo lo que había Dios dádole a Israel como promesa se van a cumplir en la iglesia. ¿Saben de dónde parten? Del antisemitismo. Martín Lutero era antisemita. Martín Lutero odiaba a los judíos. Y no solo él, mucha de esa gente. Y lo hemos dicho, lo reiteramos.
Nosotros somos descendientes, si pudiéramos llamar de qué, de los españoles. Los españoles nos conquistaron. Ellos nos trajeron la religión. Y también nos trajeron todas las cosas que podríamos tener. Y yo reitero, cuando era niño, ahora no lo hacen, pero cuando éramos niños que nos decían cuántos panes hay en el horno. ¿Quién los quemó? El perro judío. ¿Qué cree usted que eso? Eso es antisemitismo. Entonces es tremendo eso. ¿Por qué? El libro de Romanos, por ejemplo, hace una analogía con respecto a el árbol, a nosotros, y lo más importante que Pablo le tiene que decir a los romanos también, porque los romanos también estaban teniendo un problema de que se sentían superiores a los judíos, y él le dice, ten cuidado, no te olvides que ellos son el árbol verdadero, ellos son los que están, y tú eres injertado en ellos, y así como Dios los cortó a ellos, ¿qué dice? Te puede cortar a ti. Entonces a veces hay soberbia, a veces hay orgullo y a veces esas cosas son las que de alguna manera impiden a las personas hacer lo que Dios les ha encomendado hacer. Entonces la disciplina de Dios para con Jonás ha resultado aparentemente. ¿Por qué? Porque dice el verso 3, se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Ahora, algo interesante, lo hemos dicho en más de alguna ocasión, cuando tú haces las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, tú tienes garantizado el éxito. Y reitero esto y lo he dicho porque a veces se malentiende. La Biblia dice, por ejemplo, a Josué le dice Dios, mi palabra no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, medita en ella, ¿no es cierto? El libro del Salmo 1 dice lo mismo, bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecador, ni se ha sentado, sino que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Ahora, ¿esto significa que basta con que tú leas la Biblia? No. Porque claro, yo la puedo leer, pero a lo mejor la voy a leer como cualquier libro, como cualquier novela. Pero la Biblia no es eso, la Biblia es un libro donde Dios nos está hablando a nosotros. ¿Para qué? Para que corrijamos ciertas cosas. No se olvide que lo que aprendimos de estos libros, de todos estos libros del Antiguo Testamento, que a veces podríamos decir, ¿qué tiene que ver Jonás con nosotros? ¿Qué tiene que ver? No sé, tantas cosas. Y el apóstol Pablo dice que esas cosas han sido escritas para ejemplos a nosotros que hemos llegado a los fines de los siglos. Porque aquí hay principios. La desobediencia, ya lo dijimos, ¿a qué es lo que te lleva? ¿A qué llevó a Jonás? Jonás fue cayendo, hasta llegar a lo más bajo, que era el vientre de un pez, y a la muerte misma, de donde Dios lo sacó. Pero lo importante, cuando tú escuchas la voz de Dios, realmente tú tienes garantizado el éxito. Ahora, algo tremendo aquí dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando usted considera esto, y uno puede pensar, pero oye, qué tremendo, qué maravillosa obra de Dios, del Espíritu Santo, pero aquí hay algo que tampoco hay que olvidarse. Nínive, los asirios, como acabo de mencionar, han atacado muchas veces ¿a quién? A Israel y a Jerusalén. Pero algo interesante que ocurrió con los asirios. Los asirios, Dios los ocupó para castigar ¿a quién? Al reino del norte. Recuerden eso. Que Dios los comisionó para que sacaran al reino del norte. Pero algo interesante que ocurre allí, yo lo voy a animar para que usted lo busque en el libro de Isaías 36 y está en Crónicas también. ¿Por qué? Porque ellos no bastaron para ellos hacer esto, ya está bien, pero ellos quisieron ir, ¿dónde fueron? ¿Se acuerdan o no? A Jerusalén, querían tomar Jerusalén. Y siempre lo hemos dicho, ya hay un rey allí. ¿Se acuerda de ese rey? Ellos tuvieron tal presión, este mismo grupo de personas, por eso quiero llevarlo a la realidad, porque ellos reaccionan de manera tan clara y precisa cuando Jonás le dice, ¿sabe qué? Viene la ira de Dios sobre ustedes. Y podríamos decir, ¿cómo saben ellos? ¿Qué saben ellos de la ira de Dios? Por eso los llevo a esa historia, que es una de tantas, pero una muy particular, en donde se van a acordar ustedes que ellos han venido, han levantado
estas cosas que se levantan en las grandes murallas, ¿no es cierto? Y han subido hombres allí y esos hombres están hablándole en el idioma de los hebreos y le están diciendo a los hebreos, ¿saben qué? Ningún Dios nos ha parado a nosotros y ustedes creen que su Dios nos va a parar. Así era la situación adentro, había hambre, había una situación desastrosa. Pero el rey, ¿qué hace? El rey va y está cohabitando junto a él, está el profeta Isaías, y él va y le envía carta a Isaías, y Isaías le viene carta y él va delante del Señor. ¿Y se acuerdan lo que aconteció, no? Que Dios, ¿qué es lo que mandó? Un ángel. ¿Cuántos mató un ángel? Pero no solo eso, sino que la Biblia dice que Dios también dio una profecía para que este rey o este hombre volviera a casa. ¿Y qué le iba a pasar en casa? Sus hijos lo iban a asesinar. Entonces, estas personas, ellos no podían poner en duda lo que se les estaba diciendo. Ellos habían probado la mano de Dios. Es como cuando uno va un poco más atrás. Cuando uno va en el libro de Josué y encuentra en Josué capítulo 6 que van a atacar Jericó, ¿se acuerdan? Y la gente de Jericó está asustadísima. ¿Pero por qué está asustada? Están en una tremenda lugar donde es casi inexpugnable. ¿Pero por qué están asustados? Porque ellos saben que el Dios que viene con estos hebreos, ¿qué es lo que ha hecho? Todo lo que hizo en Egipto. Y lo último que hizo con Josué, ¿qué es lo que fue? Abrir, ¿qué? El Jordán. Cuando estaba de tope a tope. Entonces ellos saben. Ahora, aquí hay algo importante, por favor, con la predicación. No tengamos temor de predicarle a la gente acerca de la verdad. Muchas veces no queremos ofender a las personas. Y cuando digo esto, porque un poco menos si le hablamos del infierno, el infierno es real, amigos. El lugar de tormento es real. Y a la gente tenemos que decirle la verdad. Porque allá es donde van las personas que no tienen a Jesús como Señor y Salvador personal. Recuerden, Lucas 16, el hombre dice que está atormentado en esta llama. Yo siempre leo Apocalipsis 14, que dice que el humo del tormento sube por los siglos, de 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 los siglos. Alguien lo graficaba de la siguiente manera. Yo no sé si ustedes han soñado alguna vez que se caen a un precipicio. Estás durmiendo y sientes que te va a caer. Algunos dicen que ese es el infierno, es así, es un lugar donde tú estás cayendo, estás cayendo, estás cayendo, estás cayendo, estás cayendo, y nunca llegas a ningún lugar. Y algo muy interesante, han oído hablar de ese bichito que dice que nunca apaga ese fuego. Esa es la conciencia que le está diciéndole a ellos que pudieron haber cambiado el destino, pero no lo cambiaron. Entonces, de eso hay que decirle a la gente. Mírenos como nos miren. Ríanse de lo que se rían de nosotros. Porque a la larga, esa risa, ¿saben qué se va a convertir o no? En lloro. Se va a convertir en lloro. Ellos van a llorar, como dice, cuando vean a Jesús. Toda rodilla se doblará. Entonces aquí, Jonás dice que les predica a ellos. ¿Y qué es lo que les dice? Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Fíjense que es interesante la predicación, reitero, el énfasis fue en la ira de Dios. Esa fue la predicación de un día. Ahora algo interesante cuando uno mira estas cosas, ¿por qué? Porque uno puede mirar, y esto, ¿saben qué? Es tremendo cuando la Biblia hace presente, por ejemplo, dice que hay lugares que van a ser castigados más que otros porque han recibido mucho más evidencia que otros, y otros con menos evidencia vienen en forma inmediata y se convierten a Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo importante? Dios aquí claramente quiere que estas personas vengan aquí y cambien y giren en 180 grados. Dice el 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Algo muy simple aquí. Es lamentable decirlo. Muchas veces
y algunos han sido muy críticos, por ejemplo, con los grandes evangelistas, ¿no es cierto? Porque a veces los grandes evangelistas se llenan de gloria, diciendo, bueno, hicimos tantas actividades y se convirtieron millones de personas. Pero ¿cuántos de esos millones de personas realmente dio fruto? Cuando uno mira a estas personas no solo creyeron a Dios, sino que, ¿qué es lo que dice? Proclamaron ayuno y se vistieron de... ¿Qué es lo que hubo? Como dice Santiago, muéstrame tus obras y yo te voy a creer. No era solo fe, sino que la fe, de alguna manera, mostrada en obras. Pues es tan importante lo que Jesús dijo cuando hablaba de las personas que necesitan nacer de nuevo. Nosotros tenemos que orar mucho por todas las personas que están con nosotros, para que, como lo hemos dicho en más de alguna ocasión, no tengamos curiosos ni convencidos, sino realmente convertidos. Porque creo que lo más triste es poder ser curioso y lo más triste es ser convencido. Y llegar al final de tus días y darte cuenta, como ese grupo de personas, a lo mejor, que le dijeron a Jesús ahí en Mateo, dice, Señor, en tu nombre hicimos esto, y él le dice, perdón, yo no los conozco. O las 5 vírgenes insensatas que golpeaban la puerta, déjanos entrar, no os conozco. Entonces, es tremendamente importante mirar esto, por eso dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Vestirse de cilicio, ¿qué significaba? Significaba de alguna manera infligirse cierto dolor o cierta amargura, a lo mejor una demostración del arrepentimiento que ellos estaban sintiendo producto de la vida que ellos habían tenido hasta este momento. A lo mejor, como mismo la Biblia dice, ellos no sabían distinguir la izquierda de la derecha, pero ellos sí sintieron la necesidad de demostrar esto, y esto es importante. Dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Algo interesante aquí, bueno, él conoce a su gente y le dice, conviértase cada uno de su mal camino, ¿y qué más dice? De la rapiña. Acuérdense que eran pueblos que andaban sometiendo a otros y a lo mejor eran tremendos en realidad con respecto a eso, despojando a medio mundo de lo que fuera. Ahora, algo interesante con eso, ¿saben qué? ¿Se acuerdan de Jesús? A Jesús en 2 ocasiones le preguntan, uno le pregunta a un sacerdote y uno le pregunta a los soldados qué hay que hacer. Y él les dice lo que hay que hacer. Entonces, esto es importante para nosotros. Nosotros sabemos lo que hay que hacer. Yo reitero lo que dije al principio. Por eso la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es tan fácil pecar en realidad. Dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Algo interesante, ellos no conocen 1 de Juan 1.9. ¿Qué dice 1 de Juan 1.9? Él es fiel y justo para perdonar, pero conocen, ¿saben a quién conocen? A Dios. De alguna manera ellos tienen cierta connotación o algo saben de Dios. ¿Por qué? Porque lo que ellos están diciendo es una gran verdad. Cuando las personas se arrepienten, y reitero, si lo único que Dios espera de las personas es que sea un arrepentimiento genuino y verdadero, ¿ya? Entonces, claramente algo muy importante, reiteramos un poco lo anterior. Primero, ¿qué es lo que se esperaba de ellos, no es cierto? Ya lo hicieron. Esto es como, pudiéramos decir, la palabra convertirse significa girar en 180 grados, pero también hay algo muy importante que la gente tiene que entender. La gente tiene que reconocer sus pecados. Por ejemplo, el salmista en el Salmo 51 dice, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, porque mis pecados están, ¿qué dice? Siempre delante de mí en contra tuya. Entonces, es importante nosotros reconocer. Cuando uno, por ejemplo, mira las Escrituras, en el libro de Corintios, ¿no es cierto?, cuando nos habla de las personas que había allí,
un hombre, un joven que estaba acostándose con su madrastra, lamentablemente, siendo que su papá estaba vivo. Y este hombre muestra por sus hechos, ¿no es cierto?, que se había cambiado, que había girado. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque muchas veces también, volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, cuando las personas se han equivocado y han hecho lo que tienen que hacer, a veces las personas también no los dejan florecer, porque siempre están recordándoles su pecado viejo. Eso es lo que hace Satanás. Satanás siempre quiere recordar el pecado viejo, porque él quiere condenar. ¿Se acuerdan ustedes, parafraseando un poco lo que Pablo les dice a ellos en 2 de Corintios, cuando dice, recíbanlo, trátenlo bien, porque no vaya a ser cosa que además, oiga, ¿quién se siente bien cuando ha hecho algo indebido? Te arrepentiste, es verdad, pero quizás no haberlo hecho. Y más encima que tu entorno te lo siga. Entonces tú tienes tu propio problema y además viene Satanás a decirte, ¿te diste cuenta? Entonces es muy importante eso, mis hermanos, ser capaces nosotros de reconocer nuestros pecados, ¿no es cierto? Y también ser capaz de ayudar a las personas que hacen esto y que cambian, ¿no es cierto? Y que giran de lo que deben hacer. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si los confesamos. Y lo hemos dicho, cuando Él dice que perdona nuestros pecados, ¿qué es lo que hace Él? ¿Dónde los echa? Y como yo digo, pone un letrerito. ¿Y qué dice? Prohibido pescar. A nosotros nos encanta recordar a los demás. Nos encanta. Pero eso no hay que hacerlo. Entonces, claramente Dios es muy increíble para ello. ¿Por qué? Porque claramente Dios lo que más quiere realmente es la salvación de las personas. Algo interesante. Aquí uno, si se da cuenta en el versículo 10, ¿qué es lo que sucede? Dios no solo salvó a unos pocos, ¿a quiénes salvó? A casi, digamos, la totalidad en realidad. Dice, verso 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Porque eso es lo único que Dios anda buscando. Si Dios no anda buscando otra cosa. ¿Por qué? Porque la Biblia está enteramente, y lo ha dicho en tantas ocasiones, Dios no quiere la muerte del pecador. No quiere la muerte del pecador para nada. Que el pecador se arrepienta. Por eso es importante reiterar una vez más la importancia que tú y yo tenemos con respecto a la predicación del Evangelio, porque lo que dice el libro de Ezequiel capítulo 3 y capítulo 30, hablando de que somos los atalayas de Dios y que nosotros no le predicamos a la gente y la gente se pierde. Claro, ellos van a ser culpables a lo mejor por sus pecados, pero de alguna manera Dios me va a reclamar a mí la sangre de ellos. ¿Cómo? Yo no lo sé. Entonces es lo que estaba pasando con Jonás. Pues. Jonás no quería que pasara esto. Ahora, ¿por qué? Porque él sabía que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, como dice la Escritura en 1 Timoteo 2:4, que dice él que él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Ahora, lamentablemente mucha gente no quiere venir a veces simplemente debido a su incredulidad, no es por otra cosa. Capítulo 4, pero Jonás dice, se apesadumbró en extremo y se enojó. Y aquí nuevamente Jonás volvió a ser el mismo Jonás. ¿Y por qué? Yo reitero, si esto, saben que esto no es menor. Es como yo vuelvo a reiterar, el síndrome del hermano mayor. El hermano mayor pensaba como, nunca se portó mal, no fue a una fiesta, no fue a un baile, no fue a una discoteca. No fumó un cigarro. Nunca hizo nada. Cada vez que venía una mujer, cerraba los ojos y chocaba contra las paredes. Así era él. Y viene este infeliz, perdón la palabra, este hermano disoluto, que se le ocurrió decirle a su papá, repárteme la herencia, dame lo que me corresponde del dinero. Y fue, dice que lo dilapidó. ¿Y en qué? En casa de prostitutas. Y no es chiste. El extremo de ese hombre, ¿hasta dónde fue que llegó? ¿Dónde? A estar con los cerdos, porque esa fue la peguita que encontró.
Y lo que estaba comiendo eran las algarrobas que comían los cerdos. Y él entró en razón. Y esto es lo interesante. ¿Cómo Dios a veces te hace entrar en razón en esos momentos? Porque lamentablemente tiene que llevarte como Jonás lo llevó a dónde. Así a este joven lo llevaron ahí a veces lamentablemente Dios tiene que llevarte a la miseria. Para ver si hay algún tipo de reacción ante esto. Porque él dijo, chuta, en la casa de mi padre, abro el refrigerador, tengo fiambre, queso, pan, tengo todo, dijo. ¿Qué hago aquí? Fue y se arrepintió y fue donde su padre, y todos sabemos cómo lo recibió su padre. Soy el hermano mayor. Entonces, esto no es algo menor, hay que tener mucho cuidado con ese síndrome, es un síndrome. Yo estaba siempre en la casa del Señor, yo hago esto o esto otro. Si lo hace para que le den algún tipo de premio, es todo lo que va a recibir. Ahora, obviamente hay premios, pero eso lo queda a Dios después, cuando Él prueba nuestras obras. O sea, lamentablemente el capítulo 4 a mí me hubiese encantado que el libro hubiera terminado en el capítulo 3. Pero va a terminar en el 4. Dice, se enojó Jonás, se apesadumbró en extremo y se enojó, lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo te decía, estando aún en mi tierra. Me encanta a mí esta conversación. ¿Viste? Si yo sabía que iba a pasar esto. No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Me encanta. ¿Se acuerdan ustedes del libro de Mac Lucado? Me parece que se llama La Gracia también. Donde comienza haciendo una ilustración de 4 hermanos que están jugando al lado del río y le han dicho, no se acerquen al río. Y ellos ahí se acercaron al río tomaditos de la mano. Se cayó en el río y se lo llevó al río. Y llegaron al otro lado. En la noche ahí estaban juntitos los 4, que vamos a hacer, hagamos una fogata, hicieron la fogatita, y ahí está, pero de a poco empezaron a desaparecer, pues desapareció uno. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? Y partió y se fue a ver a los indígenas que había ahí. Eran unos indígenas. Y construyó que no era una cabaña, era una posilga. Porque eso es lo que construyó una posilga. Pero él estaba tan orgulloso de su posilga. Y después dice que en ese fueguito desaparece otro hermano más. Y ese otro hermano dice que se subió a la colina para vigilar a su hermano que estaba construyendo su posilga. ¿Por qué? Porque él era el que le iba a decir al padre todos los pecados que estaba cometiendo su hermano. ¡Qué terrible! Ahora el tercero, ¿se acuerdan del tercero? ¿No? ¿Quién se acuerda? Se llama Montona Piedra. Ese dijo, no, yo voy a llegar al cielo, yo voy a llegar por la mía. Y empezó a amontonar piedra, olvídese. El río era tempestuoso, nunca lo hizo nada. Solo el hijo menor, el menor de ellos fue que su otro hermano lo vino a buscar y lo pudo llevar de vuelta a la casa del padre. Entonces qué tremendo cuando a veces nosotros como creyentes nos comportamos de esta manera. Como creyentes a veces pensamos que tenemos razones y que esas razones nos validan a nosotros para hacer lo que nosotros queramos. Por favor, tú y yo no tenemos nada que nos valide. Tú y yo, cuando hacemos cosas de la manera que decíamos al principio y las validamos, lo único que estamos haciendo, ¿saben qué? Es escuchar al diablo. Porque el diablo es el que dice, no, si es como que alguien dice, mira, ¿esto te resulta a ti? Pero a mí no, no. Vive tu vida como tú crees, yo vivo la mía como yo quiero. Esto no es así. En la Biblia no hay nunca un mensaje así. No hay ni un mensaje así. Yo lo hemos dicho siempre. Jesús dijo, si alguno, piensen, él venía una multitud detrás de él, una multitud enorme, podía tener una iglesia enorme. Pero sabían lo que lo seguían. Recuerden que ellos le querían hacer rey. Porque claro, le convirtió unos pocos panes y peces en, no solo una vez, en 2 ocasiones enormes. Con esto no trabajamos más, ¿no?
Si ese era su pensamiento. Y le seguían. Que él se dio la vuelta y ¿qué les dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer, ¿qué es lo que es? Negarse a sí mismo. Tomar su cruz y seguirme. Es lo que muchos creyentes no hacen. Porque muchos creyentes levantan cosas como diciendo, no, pues si yo, esta es mi manera de vivir, así es como yo. Esto no es así, que hay solo una forma y es escritura, lo hemos dicho siempre. Aquí lo único que importa es lo que dice Dios. Y tú puedes verlo como tú quieras, pero tú siempre vas a estar equivocado. Pero Dios no. Y eso es lo que hay que hacer. Por eso vuelvo a reiterar, la Biblia es tan clara cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿no es cierto?, que él persista en las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, dice, para salvación. Porque la Biblia es la única que te puede preparar a ti para toda buena obra y que puede hacer de ti el hombre y la mujer que no hay otra forma. Pero lo importante es hacerlo. Reitero, ¿qué sacamos con leer? ¿Qué sacamos con saber si no hacemos? Reitero, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra. Como dice el apóstol Pablo, no es rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Nosotros, yo lo digo siempre y lo voy a decir una vez más, Dios no va a juzgar de la misma manera a un pentecostal que a nosotros. Tenga la seguridad. Los pentecostales viven, y no estoy hablando mal de ellos, son nuestros hermanos en Cristo, pero ellos viven de sermones, de emociones. Nosotros estudiamos verso a verso, libro a libro. ¿Cuántas veces hemos pasado por la Biblia? O sea, a nosotros Dios nos va a pedir muchas más cuentas que a cualquiera de los demás. Mucho más cuentas. Entonces lo importante es que es lo que yo reitero y por favor crea. O sea, aquí lo más importante es crea que lo que Dios le pide, a pesar de que a usted le parezca que está mal, que a pesar de que a usted le parezca que es injusto, que a pesar de que a usted le parezca que no es correcto, usted no tiene la razón. Dios tiene la razón. Y Dios lo único que quiere es bendecir. No se olvide de algo muy importante que se lo dijo Samuel a Saúl. Cuando Saúl vino y le dijo, pero no, mírala, todo esto, ¿para qué le trajimos? ¿Para ofrecérsela a quién? Y él dice, Jehová, ¿en qué se complace? En la obediencia, no en los sacrificios. Si lo único que Dios quiere es que seamos obedientes a su palabra, nada más. Jonás ha sido un desobediente, ha enmendado el camino, ha resultado lo que Dios tiene que hacer y ahora ya se volvió a enojar con Dios, producto de que pasó lo que él decía que iba a pasar. Pero era que realmente lo que Dios quería. Él no quería esto, ahora Dios va a tener que aprender su lección, la próxima semana la vamos a ver. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por tu amor, gracias por todo. Y te pedimos ayuda. Es tan fácil ser como Jonás, Señor. Es tan fácil ser como el hermano mayor, Señor. Es tan fácil ser juicioso, Señor. Es tan fácil creernos mejor que los demás, Señor. Te damos gracias, Padre, cuando tú nos muestras, Dios, lo viles que somos, Señor. Lo necesitados de ti que somos, Señor. Porque de verdad luchamos cada día con tantas cosas, Señor. Pero te damos gracias, Dios, porque podemos decir, como reiteramos, Señor, bendícenos, ensancha nuestro territorio, no quites tu mano de nosotros y guárdanos del mal para que no nos hagamos daño. Señor Padre, ¿cuántas veces nos guardas del mal? Gracias, Dios, por estar siempre velando por nosotros de alguna manera, impedirnos a veces que hagamos cosas que quisiéramos hacer, Señor. Pero tu misericordia, Padre, no nos deja. Gracias por eso, Padre. Gracias porque somos de verdad la niña de tus ojos, Señor. Somos tu especial tesoro, Señor. Gracias porque somos tus hijos amados, Señor. Gracias porque de verdad no podemos, como dice el salmista, Señor, a quien tengo en los cielos sino a ti y nada más deseo. Señor, ayúdanos. De verdad que tú seas nuestro todo, Señor. Y lo único que anhelemos, Señor, es poner contento tu corazón, Señor. Que cada vez que tú nos mires, Señor, puedas enalborar o levantar una sonrisa, Dios, porque a pesar de que nos caemos, tú ves todas las ganas que queremos ponerle siempre y el deseo que queremos de estar en tus cosas por sobre todas las demás, Señor. Gracias por amarnos,
de la manera en que nos amas, Señor. Gracias, Dios. Y gracias por las segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas oportunidades que das siempre, Señor. Gracias por eso, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho.